Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde casa. En el video del día de hoy quisiera hablar acerca de una pregunta que recibo bastante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo este mercado bajista? ¿Hasta cuándo va a caer el mercado de valores? Prepárate un buen café y vamos a charlarlo. Seguramente habrás leído en las noticias que Ray Dalio, un excelente macroinversor, y Michael Burry, un value investor que se hizo conocido por predecir la última gran crisis financiera del 2007, están apostando en contra del mercado. Estos inversores y muchos otros, por supuesto, están apostando a que el mercado de valores o algunas empresas en particular van a seguir cayendo o van a caer de cotización y ellos están buscando beneficiarse con esa caída. Eso básicamente es ponerse corto o apostar en contra del mercado. Como es un tema de mucha actualidad, me parece interesante conversarlo con una charla de café. Entonces, primera pregunta, ¿hasta cuándo vamos a ver esta caída del mercado de valores o hasta cuándo el mercado de valores va a seguir cayendo? En este punto me gustaría darte en primer lugar una perspectiva histórica, porque es muy importante aprender de la historia y estudiar la historia. Y ahora te va a aparecer seguramente en pantalla una noticia del diario Wall Street Journal del día martes, del día de ayer, en donde se analizan las últimas grandes caídas del mercado de valores desde 1950 hasta el día de hoy. En primer lugar, en promedio, el promedio de la caída fue de un 24%, por lo tanto, estamos más o menos por ahí. Sin embargo, como te va a aparecer ahora nuevamente en pantalla, vas a poder ver que en la década del 70 hubo dos grandes caídas del mercado de valores en dos momentos distintos, con caídas mucho más grandes que la que estamos viendo al día de hoy, del 40%. ¿Y por qué te remarco esta década? Porque estaba pasando algo muy similar en ese momento, muy similar a lo que está pasando el día de hoy. Elevada inflación, embargo de petróleo, similar a lo que estamos viendo ahora con el problema del petróleo que está pasando por el embargo del petróleo ruso, aumento de tasas de interés, como te dije, elevada inflación, por lo tanto es bastante similar a lo que estamos viendo al día de hoy. Primera moraleja, primera enseñanza de la historia, el mercado de valores puede caer y a veces puede caer mucho más de lo que estamos viendo hasta el día de hoy. En promedio, las caídas que analiza el diario Wall Street Journal, como vas a ver en pantalla nuevamente, es de un 24%. Y si no me falla el cálculo, todavía no abrió el mercado hoy día miércoles, estamos más o menos por ahí en el S&P 500. Pero podés ver que puede caer incluso mucho más. La pregunta importante es, ¿hasta cuándo va a durar esta caída? ¿Vale la pena tomarse el trabajo de analizar esto? En primer lugar, ¿hasta cuándo va a durar esta caída? Esa misma noticia, ese mismo estudio histórico, nos dice que en general, en la mayoría de los casos, el sentido del mercado de valores cambió cuando cambió la postura de la Reserva Federal. Es decir, cuando la Reserva Federal dejó de ser contractiva en su política monetaria, dejó de aumentar las tasas de interés e hizo nuevamente lo contrario que vimos al inicio del año 2020. Empezó a inyectar dinero, empezó a imprimir dinero y empezó a bajar las tasas de interés. Cuando eso pasó, el mercado reaccionó rapidísimo y cambió el sentido y comenzó de nuevo a ser un mercado más alcista o más bull market. Por lo tanto, si sos un inversor que se preocupa por los vaivenes del mercado en el corto plazo, te diría que mires de cerca a lo que hace la Reserva Federal. Pero aún así te digo, y con esto conecto la segunda parte de mi pregunta, ¿vale la pena tomarse el trabajo de pensar qué es lo que va a pasar con el mercado de valores en 6 meses o un año? Personalmente creo que no. Son muchísimas las preguntas que recibo referidas a Arturo, ¿crees que vale la pena comprar ahora o esperar 6 meses a que esto siga cayendo para comprar más barato? ¿Quién pudiera saber eso? Qué buena información sería conocer el precio de una acción de acá a 6 meses, porque si la queremos comprar, esperamos para comprarla más barata. B, si queremos beneficiarnos con la caída, nos ponemos corto y la vendemos al descubierto. Y tantas otras cosas que podríamos hacer. Pero es información que nunca vamos a tener. Por lo tanto, mi consejo, el de Arturo de Invertir desde casa, es:
Analicen las empresas individualmente, hagan sus valoraciones, vean el valor que esa empresa le ofrece en el largo plazo, incluso proyectando un escenario conservador de crecimiento, con tasas de interés elevadas, con todo tipo de margen de seguridad que ustedes quieran. Si el precio al que se le ofrece al mercado tiene sentido comparado contra ese valor, la compran. No es una locura decir, no, es algo interesante, el precio está interesante, lo entiendo, pero yo voy a esperar porque en una de esas el mercado de valores está más bajo de acá a 6 meses. Particularmente me parece una locura porque no lo podemos manejar. Miren el cambio de la política monetaria de la Fed en el año 2021. En la primera mitad del año decía no van a haber aumento de tipos de interés en el 2022. Miren lo que está pasando ahora. Nadie sabe cómo va a evolucionar la economía. Si quieren aventurar, me animo a decir que vamos a ver cierta presión bajista en el precio de las acciones porque hay mucha inflación y hay que tratar de calmarlo un poco. Pero particularmente creo que lo que paga en bolsa es valorar a las empresas, ver su valor a largo plazo y si el precio tiene sentido y les da un margen de seguridad, la compran. Si lo entienden, la compran. Si después en 6 meses el precio está más barato, ¿quién pudiera saberlo? Agregan más posiciones. Y si no, se han comprado una excelente empresa a un precio justo pensando en el largo plazo. Con eso, nada más, suficiente por este video. Quería hacer una pequeña charla de café hablando sobre esto que estamos viendo en el mercado porque me parece importante pararnos adecuadamente frente al mercado de valores, tener el enfoque adecuado. Es muy rentable, pero absolutamente muy rentable, en vez de comprar algo a 10, comprarlo a 5. Es decir, ahora está a 10 y en 6 meses está en 5, es mucho más rentable comprarlo a 5. Pero es información que nunca vamos a tener en forma anticipada. ¿Podemos aventurar? Sí, pero también hay un riesgo de que nos perdamos buenas empresas a precios justos al día de hoy. Por eso, ese es mi comentario, ese es mi consejo, si se quiere, o punto de vista u opinión personal para esta charla de café. Espero que te haya servido, espero que te haya sido de utilidad. No te olvides que están abiertas las inscripciones al curso de IDC Value Investing. Quedan nada más que 3 cupos presenciales. Si te querés inscribir, por acá está el link. Gracias como siempre, gracias por haberme acompañado, gracias por el cariño que recibo de todos ustedes. Estamos preparando nuevos análisis para el día domingo. Seguramente se viene Adobe, seguramente se viene American Express y otras empresas que me dejen por los comentarios. Un gran saludo y nos vemos pronto en el próximo.